y sobre todo de la misma alma mater. Oh, por Dios, eso nos une Ahí me tiene de Intec manera metido en muy un estrecha. proyecto ambicioso pro bono, de eso que lleva mucho tiempo. En Inte siempre todo es pro bono. La vida académica no retorna. Pues no. Oye, Mira, yo fui 8 años director, miembro de la Junta de Regentes de sí, la yo sé. universidad, ¿no? Y lo más que yo pude llegar ahí fue a una Coca-Cola Light. Eso es Intec. No, entonces, no es que son pro bonos, es que son tacaños, entonces. No, Bueno, no, Sí, no. tenemos porque- una cultura. Mira, digamos, déjame decirte una anécdota que, por no ejemplo, tacaños, austeros. la carrera de Está economía, bien, la, ca- póngale nombre, pero es lo mismo. la carrera de economía, la carrera de economía en nuestra época, o sea, mi primera carrera, me costó lo que cuesta hoy el 80% de un crédito. O sea, Wow. los créditos eran a 15 pesos y ahora un crédito Sí, vale claro. son 5,000 Pero pesos. la carrera, La carrera completa. No, fíjate, yo cuando ¿y sea, en qué entré, año usted estudió, señor? Bueno, 80, 83 salimos Usted fue todos fundador de juntos. Intec. Casi, casi. Pero ¿cómo que los dos juntos? no, yo No, soy, él yo estuvo soy después. yo soy del 86. Ah, Sí. ok, Bueno, ok. igual coincidiste Yo soy con Danilo Medina. con Danilo, Con el Gabriel, presidente Luis Reyes, con Gabriel, Rolando. con Luis Reyes, yo creo que salió José Luis de Ramón un poco antes. José Luis estaba antes. Un poco antes Sí, salió sí. José Luis de Ramón. Sí, la verdad es que Intet tiene una cultura de austeridad, no de tacaño, sino de ser austero. Además, Y de calidad también, además, y de Inte- entrega. Sí, Inte es Sobre la única todo. universidad donde el primer recurso es el estudiante, no es el... Bueno, y el presidente Abinader es Intec. Sí, es Intesiano. Sí, llegamos. Posterior a nosotros. No, conmigo. O sea, Sí. él iba porque él estaba fuera de ciclo. Y de hecho No es tomamos... gran cosa, pero mi esposa también. Sí, No, no. Ok. claro. Y yo aspiro. No, Y yo aspiro. Claro, y el Vámonos con- Y presidente... yo vámonos aspiro con- porque admiro mucho esa Él estaba universidad. fuera de ciclo y sí coincidimos en algunas asignaturas. Inte es un gran tema, pero vamos a los temas de economía para aprovechar. Otro ahora que día yo- me invitan a hablar de Intec, Claro. porque Sí, esa es mi pasión. Sin duda, sin duda. Mira Una una, de mis grandes pasiones. mira una cosa, Guarocuya, dos temas. Yo estoy analizando y tengo la creencia de que viene un plan B con el tema tributario. Yo creo que uno no puede arriesgarse a un consejo de ministros sobre 400 proyectos, a un mensaje de expectativas positivas como la del presidente de la República el domingo, a una presentación ayer en la semanal sobre temas de inversión en la parte de infraestructura, teniendo un presupuesto tan rígido como el que tenemos, que apenas llegará en el 2025 a un 2.5% de gasto de capital, si se lograse. Porque todo lo que está planteado no es posible si no hay un gran pacto fiscal o una reforma tributaria, y que debería de ser, por último chance, el año que viene obligatoriamente. Y me parece que hay un camino que va girando hacia ese sentido, porque tú teniendo por tantos años, tanto tiempo, una presión tributaria tan baja, una relación de presupuesto en donde la parte de deuda, que este año van a ser 350,000 millones, que está en el presupuesto de 2025, es la misma relación. Entonces, 75-25, 70-30, tú teniendo un proyecto de responsabilidad fiscal que te debe de apretar a tú empezar a bajar. Entonces, a mí me parece que viene un proyecto, un plan, una presentación del gobierno, una mesa a discutir un plan que sea ganar para todo el país. Debería de ser. Dentro de otros temas, la preocupación que siempre he tenido, el haber frisado los combustibles va a cumplir 3 años, ahora a principios de año del año 2025. ¿Quién es que está subsidiando a quién? ¿El gobierno a los consumidores o los consumidores al gobierno cuando los precios del petróleo han estado por debajo del umbral mínimo de $85 desde hace más de 2 años? Digamos que las dos cosas. Tú has planteado varios temas, ¿no? El primer tema es si el gobierno tiene un plan B que dijo que no tenía. El gobierno dijo públicamente que no tenía un plan B. Y de hecho, fue una sorpresa también yo diría para la mayoría, de que el gobierno se había embarcado con una propuesta sin tener opciones de propuesta en caso de que tuviese que negociarse. Normalmente cuando se va a un congreso a negociar, aún teniendo mayoría,
uno tiene diferentes opciones, diferentes alternativas, porque negociación implica ceder. Y lo que se busca en cualquier estrategia negociadora es un ganar-ganar cediendo. Por lo tanto, tiene que tener un menú de opciones y eso fue una sorpresa. Salvo que no se estuviera seguro desde el punto de vista del gobierno de que esa propuesta era un excelente, una excelente... En la experiencia, quizás aquí voy a hablar un poco en la experiencia, aunque no siempre ocurre así. Los temas tributarios y los temas fiscales siempre son temas que generan mucha preocupación en la sociedad. Y por lo tanto, aún teniendo mayoría absoluta en un Congreso, y lo digo desde la experiencia de haber sido la responsable, uno de los principales responsables de la última reforma, digamos, tributaria más amplia que se ha hecho, que fue la del 2012, aún teniendo mayoría absoluta en el Congreso, implica negociación. Podría contar decenas de situaciones que tuvimos con nuestro Congreso mayoritario donde tuvimos que modificar. Por ejemplo, el propuesto original que se llevó al Congreso terminó saliendo, era un 1,8 del PIB, lo que pretendíamos, y terminó siendo el 1,1. Es decir, y luego en las recaudaciones cerca del 1,1, pero eso fue lo que te aprobó el Congreso teniendo aún mayoría. Eso implica negociar permanentemente con los sectores, sobre todo en un contexto democrático. Y es lo sano, ¿no? Entonces, si el gobierno tiene una alternativa, pues bueno, habrá que esperar a ver que el gobierno... Es que debería tenerla, porque no es imposible la realización de Entonces obras. estaría el gobierno metiéndose en un compromiso frente a sí mismo y a la sociedad sin tener la capacidad probablemente de sustentarlo. Entonces habrá que ver cuál es el costo que eso podría tener desde el punto de vista del propio gobierno, ¿no? Lo otro que tú planteabas, el tema de los subsidios a los combustibles, de quién subsidia a quién. Evidentemente que al final quien paga los impuestos son los ciudadanos, es el propio consumidor. Nosotros somos ciudadanos. Me encanta ver a veces los Instagram, ¿no? O los X, donde dice Guarocuya Félix, padre, amigo, hermano. Claro, todos tenemos ese mismo rol. No, al mismo tiempo somos consumidores y al mismo tiempo somos contribuyentes. Entonces, cuando... Buena idea para cambiar entonces los textos. Claro, sí, claro. Padre, amigo, hermano, sobrino. Contribuyente y consumidor. Claro, somos contribuyentes al mismo tiempo que somos consumidores. Entonces es un pez que se muerde la cola en ese sentido. Porque el gobierno, ¿cuál es el servicio que produce? Es el servicio fundamentalmente regulatorio. En este caso que estamos hablando de los combustibles. Ese es el valor agregado, es un valor regulatorio. Sí, pues yo me refiero, perdón, a que yo no puedo como consumidor estar pagando un precio a un costo que yo sé que es más elevado porque el precio que compra el gobierno no es el $116 cuando se frizó porque compran a 68 hoy. Sin ninguna duda, lo que tú estás teniendo ahí, que el gobierno está utilizando ese excedentes, digamos, de presupuestado para cubrir otros gastos a través del presupuesto correctivo. Me encanta aquello de lo de... Esa es la parte técnica, ¿no? De cómo se modifica la estructura del gasto. Bueno, siguiendo con el tema, pero yo le voy a hacer un paréntesis, porque la Cámara de Diputados acaba de aprobar el presupuesto del 2025. Yo le confieso que no sé llegar a leer hasta ahí, pero es 1.600.000 pesos. Eso es como 1.000 millones. Eso es un billón. Eso es un billón. Un billón. Es 1.600.000. 1.600.000. 1.000 millones de millones, 600.000 millones de pesos. O sea, yo no sé contar hasta ahí. Y lo reconozco, yo fui malísima en matemáticas. Yo sé que es mucho dinero, yo no tengo idea de cómo se invierte, pero quisiera tener una idea de dónde va a salir ese dinero, porque parte del dinero se suponía, aunque no estaba en el proyecto de presupuesto, pero se suponía que el ajuste fiscal iba a... No estaba en el presupuesto. No, por eso dije, no estaba, pero hay una serie de medidas que evidentemente iban a lograrse hacer con ese presupuesto, con esa reforma que finalmente no se aprobó. Entonces yo le tengo dos preguntas en ese sentido. Primero, ¿qué piensa usted de un presupuesto con un monto tan importante? De repente hay gente que dice, mire, en mi país el presupuesto es de tanto, maravilloso. Mientras más alto, mejor. Pero detrás de eso hay una fuente, hay una identificación, hay préstamo, no sé, me preocupa. Y segundo, ¿cómo usted visualiza
el tema tributario en República Dominicana, sí, de aquí a 6 años no se hace una reforma tributaria. Uy, 6 años, una eternidad. Eso es mucho. Decía... Hablé de ese año Sí, bueno, por y decir un para número. traspasar este gobierno, Sí, inclusive. decía el más grande economista. 6 años sin reforma. El más grande de los economistas del siglo XX, probablemente que fue John Maynard Keynes, que en el futuro todos estaremos muertos, ¿no? Entonces, 6 años es una eternidad desde el punto de vista de las proyecciones económicas, quiere decir, ¿no? Pero dicho esto, de manera jocosa, citando de la librería Herrera. Exacto, citando. Lo único absoluto es la muerte. Citando a Keynes, sí, claro, en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? A los economistas 6 años es el largo plazo, ¿no? Sí. Ahora fíjate que primero, el gobierno no había contemplado la reforma tributaria. Digo reforma tributaria y hago énfasis porque no era una reforma fiscal en sentido amplio, sino que era fundamentalmente los tributos. La reforma tributaria que luego el gobierno retiró no se había contemplado dentro de las proyecciones de ingresos del presupuesto del año 2025. Y además las fuentes identificadas son, por una parte, los ingresos tributarios y otros ingresos que entran por la Tesorería Nacional y una cantidad muy mínima de donaciones de apenas 1.000 algo millones de pesos. República Dominicana cada vez menos tiene donaciones. No, cada vez menos porque somos un país de ingresos medio altos. Claro, ¿no? sí. Y por lo tanto no somos elegibles ya para cooperación no reembolsable y otro tipo de no, porque eso de ser rico tiene consecuencias. Por supuesto que las tiene. Tiene consecuencias porque tiene mayor responsabilidad al mismo tiempo. No solo tiene... Y exigencias y compromisos. Así es, eso nos lleva a otro tema, que es la trampa del ingreso medio, pero es otra cosa. Entonces, ¿cómo se financia el presupuesto? Se va a financiar fundamentalmente con lo que tú, José Manuel, mencionaba hace un momento, con unos 350.000 millones que están contemplados en el presupuesto. Si tú lo divides en la tasa de cambio, que es 60,10... De préstamos. Sí, es deuda. Claro, es una parte en deuda y la otra parte con recursos internos. Hoy en día se depende en gran medida de los recursos internos. ¿El país soporta más deuda? Sí. Es una pregunta interesante. Todavía es sostenible. Hemos demonizado la deuda. Sí. Algunos, ¿no? Han arreglado. Sí, ¿Usted quiere decir? No, demonizado no. Bueno, la tarjeta de crédito resuelve. Los que critican las deudas han demonizado las deudas. Disculpe, Guarocuya. La tarjeta de crédito para pasarlo al día a día resuelve. Pero si usted no la paga en poco tiempo... Lo que decía, vuelvo a citarte a ti, José Manuel, lo que tú acabas de decir, que sea sostenible. Es decir, sostenible quiere decir tenemos capacidad de pagarla. ¿Todavía tenemos capacidad de pagarla? Sí, por eso nos prestan. Veían peligroso antes cuando la deuda llegaba a un 40 y que cuidado. A ver, vamos por parte con el tema de la deuda para poder transmitir a los oyentes para terminar con el presupuesto y a nosotros mismos, ¿no? Porque si no terminamos siempre en los mismos temas económicos y tributos e impuestos y presupuestos, porque hoy lo ha aprobado la Cámara de Diputados. A ver, el financiamiento viene fundamentalmente de deuda. La deuda no debe demonizarse. Los países necesitan endeudarse. Como se endeudan la familia, aunque no es exactamente lo mismo. El Estado es una empresa. Porque el Estado se parece, pero no lo es. Ya lo sabemos porque el Estado tiene algo que no tienen las familias, que es la capacidad de establecer impuestos. Cuando el Estado tiene dificultades para el pago del servicio de la deuda, ¿qué hace? Una reforma fiscal, una reforma tributaria. Las familias no pueden hacer eso. No pueden salir a cobrarle obligatoriamente al barrio para complementar los gastos que ha incurrido. Eso, por lo tanto, se parece, pero no es exactamente igual. Sí. Entonces, no podemos demonizar las deudas. Ahora, dicho esto, ¿y por qué no podemos demonizarlas? Porque los países necesitan endeudarse porque no es suficiente financiar el desarrollo del país a largo plazo solo con los ahorros internos. No generamos la capacidad de ahorro suficiente como para no endeudarnos. No tenemos un gran excedente. ¿Por qué entonces habría que tener cuidado con la deuda? No la demonizamos, pero sí tener cuidado en el sentido de que no pongamos en riesgo la capacidad de nosotros pagar. Y yo creo que nosotros estamos en un momento donde la deuda sí comienza a presionar las finanzas públicas. No es insostenible en el corto plazo, pero ojo, tenemos que prestarle atención en el mediano plazo. Corto plazo, 1 año, 2 años, si tú quieres, para fines de lo que estoy diciendo ahora. Pero con respecto, pero debemos menos. Siempre dice el gobierno con respecto al PIB. Aumenta el PIB y debemos menos. Pero esto es una trampa que utilizan los gobiernos
cuando están los partidos cuando están en el gobierno, porque cuando están en la oposición hablamos siempre del pago que se tiene con relación a los recaudados. Este año está en torno a 24 pesos, de 25 pesos. Por cada peso recaudado, 25 centavos van a pagar el servicio de la deuda. O de cada 100 pesos, 25 pesos. Entonces, tenemos esa doble moral, ¿no? Mucho. De que antes era esto, una cosa, y ahora es otra, ¿no? Ahora es con el PIB, y cuando estamos en la oposición es con relación a los recaudados. No, con relación a los recaudados es lo más adecuado, es el indicador más adecuado, porque es lo que te dice realmente cuál es la sostenibilidad posible que tú tienes hasta dónde endeudar. Lo otro es que ha habido una velocidad importante de endeudamiento. Es decir, eso es importante. Ahora, tampoco podemos confundir el monto total de la deuda consolidada con la deuda neta. El monto consolidado de la deuda son aproximadamente, desde el 2019 hasta la fecha, 25,000 millones de dólares. Eso es una velocidad de endeudamiento alta. La otra parte es la deuda, el neto de la deuda. Es cuando tú descuentas lo que tú has pagado al mismo tiempo, papá, ¿cuánto efectivamente me endeudé? En torno a 16,000 millones de dólares. También es una cantidad significativa. Sigue siendo significativa. Entonces, ¿por qué hay que prestarle atención? Porque la literatura económica... La parte de la deuda no financiera del Banco Central, que ya es un problema ya... Claro, cuando hablaba de deuda consolidada, incluía la del Banco Central, que son unos 16,000 millones de dólares que tenemos acumulado en Banco Central. Hay que incluirlo dentro del total de la deuda del sector público. Cuando incluimos el total de la deuda del sector público, ese es el 61% del producto. ¿De acuerdo? Ese es un billón. Es el 61% del producto. Es un billón también a nivel, que es un número que... Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú analizas la literatura para economías, y República Dominicana está clasificada como una economía emergente de ingreso medio alto, digamos que la literatura, el análisis que te da a partir de la evidencia de otros países, es que tu deuda debería estar para el nivel de desarrollo nuestro y sostenible debe en torno al 50-55% del producto. Es decir, hay un trecho todavía que andar de que siga creciendo el producto, eso te disminuye con relación al producto, la relación de la deuda, pero el tema es la sostenibilidad. Por eso el gobierno, pienso en gran medida, se planteó todo el tema de la reforma tributaria. Sin embargo, y el gobierno dijo, sí, es que tenemos que prestarle atención a la deuda. Pero cuando tú descomponías los gastos que el propio gobierno decía que iba a hacer con los recaudados en la reforma tributaria, la deuda solo era la transferencia de 24,000 millones de pesos al Banco Central, no hablaba de la otra deuda, ya todo tenía gasto destinado. Ahí es que viene la inconsistencia de lo que el gobierno dice y lo que efectivamente está haciendo. Sí. Giancarlo, finalmente. Guarocuya, debo decir, previo a la pregunta que te voy a hacer, que aparte del mucho tiempo que tengo conociéndote y la alta ponderación, que aunque militamos en partidos diferentes, que hayan técnicos como tú militando en el sistema de partido dominicano, realmente es altamente beneficioso. Te conozco desde que fuiste director de Onaplan. Yo era un muchacho un poco más joven que tú. Tú eras el mensajero interno. Bastante más joven que yo. Y que un puesto siempre para los jovencitos. Y recuerdo con admiración en esa época que te jactabas con humildad de decir que tu vehículo era un Skoda, si no recuerdo. No, nunca lo dije, no. Y que utilizabas un reloj Swiss Army. Tampoco. Y que te sentías satisfecho con eso. No, tampoco lo dije nunca. Salió en una entrevista. No, sí. De hace unos 20 y pico de años. Sí, pero no, lo saca Anamitila Lora. Ah, bueno. Claro, y de hecho... Pero no es el punto. Pero tú sabes que incluso... porque es lo que está detrás. Lo del carro nunca me preguntó. Ella fue al parque y lo vio. Te vio el reloj claro, y vio el vehículo. Y era un Casio, ¿no? Y recuerdo que alguien para criticar en un periódico dijo, sí, pero es satelital. Y yo en realidad nunca vi en mi vida. Era un Casio que me había costado como $30. No creo que llegara a $30 en la época. De hecho, era menos, ¿no? Y ahí pongo un punto y seguido. Me tocó en un proceso político participar en un equipo que te estaba enfrentando en ese momento, y debo decir que eres un político elegante, un político respetuoso, un político prudente, que sabe y conoce el respeto que se debe tener en los procesos. Muchas gracias, Giancarlo. Mi pregunta... Cuídate el cuello, ¿eh? No, voy a poner un paréntesis. Fíjate. Puedo hablar mucho del gobierno,
pero no de las personas individualmente. En política se adversan ideas. Así como yo he dicho, por ejemplo, tengo un gran respeto por el presidente que fue mi compañero de estudio, o sea, no se vería, ni sería elegante de mi parte, claro, ni agradable, pero además lo que yo le deseo es que es lo mejor. No le deseo lo peor. A ver, si al presidente Abinader le va bien, ¿a quién le va bien? A todos. Al país. Punto. A ver, son críticas que intentan ser constructivas. Pero a él le ha ido bien Guarocuya y no le ha ido tan bien al país. Pero, Carlos, con tu pregunta, vamos con tu pregunta, Carlos. Pero bueno, ahí hice una introducción, un introjito ahí tipo Jesulín, pero bueno, mi pregunta es, ¿estuviste en Onaplan en esa época previo a lo que fue todo el proceso de modernización de la administración pública en términos de los entes rectores? ¿Cómo valoras, luego de que entró en vigencia el ministerio, por la ley, el Ministerio de Administración Pública, que se formalizó el INAP, cómo valoras brevemente, porque no tenemos tiempo, yo sé que podríamos hablar bastante de esto, lo que ha sido la evolución desde esa época que estuviste en Onaplan al día de hoy en materia de administración pública? No, y te agradezco mucho, Giancarlo, porque pocas veces me han preguntado sobre este tema, que es un tema que a veces he tenido la tentación de escribir, ¿no? Porque se ha perdido mucho todo lo, digamos, en sentido general, lo que fue un gran proceso de reformas a partir del año 2005, ¿no? Sí. Que iniciamos. De hecho, todas estas reformas surgieron una gran parte desde el Secretariado Técnico de la Presidencia, y de hecho en mi oficina. De hecho, estaba en el plan estratégico de la Oficina Nacional de Planificación, desde el tema del territorio y la ley de regiones o el tema de regionalización, que tuvimos la oportunidad de llevarlo a la Constitución. Todo estaba escrito. Así es. Y mucho de esto, de hecho, la intrahistoria que está detrás es que muchas de estas reformas la conversaba con Temístocles Montaz, siendo Temístocles Montaz entre el 98 y el 2000 secretario técnico de Presidencia, y yo era ministro consejero en Madrid. Era el segundo de la embajada de Madrid. Y entonces Temo Montaz iba, me tocaba hacer la agenda. Íbamos caminando, o tomábamos taxi. Esa es una faceta de Temístocles Montaz interesante, ¿no? Porque además Temo iba caminando y cuando veía era rebajas. Nunca compraba que no fueran rebajas y cosas muy baratas, ¿no? Eso es interesante, conocer a la gente en privado, porque la gente se hace unas imágenes que no se corresponden con la vida real, ¿no? Y entonces muchas de estas reformas íbamos caminando y diciendo que si tenemos la oportunidad de volver al gobierno, tenemos que introducir esto, tenemos que mejorar la fiscalidad, tenemos que mejorar los instrumentos, las herramientas. Y tuvimos la oportunidad nuevamente en el año 2004. Es verdad que producto de una situación no deseada, que fue la crisis de los bancos, y nos llevó a una situación muy difícil. Y eso nos obligó a crear una institucionalidad diferente, que no era necesariamente parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Y esto es importante. El fondo le interesaba, en un principio, el tema de equilibrar las cuentas fiscales. Y me voy a traducir a mí mismo. Eso quiere decir que los ingresos y los gastos más o menos fueran correspondientes, que no tuviéramos grandes déficits, que sean manejables, que sean sostenibles. Nosotros nos concentramos, decíamos, ok, pero para obtener eso necesitamos reformar las instituciones. Porque teníamos situación donde el gobierno, sector público, presentaba por un lado superávit mensual y por otro lado al final del año un déficit. Eso no podíamos explicarlo a nadie. Y siquiera... pero el fondo ponía mucha presión con la tarifa eléctrica. El fondo ponía presión con la tarifa eléctrica. Y el fondo ponía no, la técnica no, era incrementar las tarifas. Para poder balancear. Y eso muy gradual. Al final seguimos teniendo ese tema pendiente. Pudimos equilibrar las cuentas probablemente con otro lado. Y esas reformas institucionales nos permitieron a nosotros tener un país más resiliente. En ese momento reformamos unas 16 legislaciones diferentes. Salieron 3 ministerios diferentes, que fue el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administración Pública. Y de hecho se reformó la Constitución. Muchas de las reformas que habíamos hecho previo a la Constitución del 2010 se llevaron a la propia Constitución. Cambiamos el ciclo presupuestario. Por ejemplo, la gente no recuerda, y menos los congresistas nuevos. Al 30 de diciembre lo enviaba el gobierno para que el gobierno... Yo fui 5 años el que presentó el presupuesto y tenía que ir a defender por parte del gobierno el presupuesto. 2 años teniendo un único senador de mi partido y teniendo minoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso nos implicaba negociar mucho. Usted asistió a su primera reunión al organismo ejecutivo del Partido de la Liberación Dominicana, que es el Comité Político. Se tomaron decisiones hoy importantes.
Usted, como un hombre con una visión preclara, ¿cómo ve el futuro del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, el futuro lo construye uno, el futuro no se prevé, el futuro se construye y se construye cada día y lo construye con las acciones. Y lo que veo es que es un partido que está decidido a construir un futuro diferente al que algunos podrían prever, como sería la desaparición del partido, la disminución del partido. Y lo que nosotros vemos es un partido que tiene todavía capacidad para autocriticarse internamente. Yo creo que ha faltado quizás un poco más de autocrítica en algunas áreas dentro del propio partido. Cuando digo autocrítica es sentido crítico de nosotros mismos para poder mejorar. Hemos cerrado un congreso del partido muy recientemente y ese congreso renovó una parte importante de las estructuras de dirección. Todavía tenemos una parte que seguir reestructurando, como son las propias secretarías de la organización. Y lo que hay es un partido vivo, un partido que además tiene una visión para el país y que tiene mucho que aportarle todavía a la democracia dominicana. Es un partido que tiene una sensibilidad social que sin ninguna duda la gente lo reconoce y además un partido que tuvo mucha responsabilidad en el manejo de la cosa pública en el ámbito, por ejemplo, económico o en el ámbito de las políticas sociales que se han implementado y sobre todo hubo una gran responsabilidad en las reformas que han permitido que República Dominicana sea lo que es. Por supuesto, una República Dominicana que es mejorable. Otro día podemos hablar como temas de regeneración urbana, es un tema fundamental. Es un país feo, marginal, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la política pública, pero ese es el Partido de la Liberación Dominicana que está en capacidad de hacerlo. 30 segundos Luna, 30 segundos Nivel. Brevemente, Gorocuya, el tema de la evasión ha sido uno de los temas que se ha tocado desde el proyecto de modernización fiscal y uno de los grandes retos de política pública y de corrección. ¿Tiene la DGI la capacidad administrativa de realmente vencer este gran flagelo? Tendrían que darle las herramientas necesarias. Muchas herramientas pasan por la modificación del título 1 del Código Tributario, que no estaba en la propuesta de modernización tributaria, como le llamó el gobierno a la reforma modernización tributaria. fiscal. Sí, pero no estaba ninguna modificación al título 1 del Código Tributario. Esto me recuerda a lo de la SEC. Cuando ocurrió la crisis del 2007, todo el mundo se giró a la SEC, la crisis financiera internacional, y la SEC le dijo, oiga, tengo 10 años pidiéndole al Congreso que me apruebe tales regulaciones. Entonces yo no puedo regular si no me dan la regulación. La DGI tiene un poco de esto, ¿no? Si no le das una serie de herramientas que necesita, que no estaban contempladas, porque cambió el mundo de manera acelerada, pues no va a tener lo suficiente. Eso incluye mejorar también la dotación de recursos. ¿Por qué a Guarocuya le preocupa que el Ministerio de Hacienda asuma el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Primero porque debió haber sido a la inversa. La planificación va primero que la ejecución financiera del gasto. Si tú no planificas, va a pasar como Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no es el hecho de que el gobierno se plantee la necesidad de fusionarlo, pero tengo mis dudas por la propia capacidad que ha demostrado el gobierno en otras áreas de que vaya a ser una buena reforma fusionando ambos ministerios. Creo que ahí va a perder, potencialmente podría perder la planificación. Llevar la planificación a presidencia es un riesgo, nos va a retrotraer a 1962, entre 1962 y 1965, que fue la reforma que nos llevó durante el diciembre del 2006 a tener la estructura institucional que tenemos. Guarocuya, muchísimas gracias por esta conversación. Trate de, por favor, ayúdenos que pueda venir con más frecuencia. Me invitan con más frecuencia. Son muchos temas que se nos quedan siempre. Y vengo, hablamos además de otras cosas que no sean ni economía ni política. Claro, gracias. Guarocuya Félix, claro. Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es director de la DGI, economista. También estuvo en el Bandex, ha estado con nosotros. Director, nos vamos.